Primer tema de hoy es el guerrero samurái. ¿Vale? El guerrero que vamos a analizar hoy es el guerrero samurái, como he dicho, de la primera época, del siglo XII. Lo primero, como hago normalmente, es contextualizarlo un poco. Bueno, los samuráis aparecen en torno al siglo X y aquí hay que hacer la primera distinción porque hay dos palabras que se refieren a ellos, samurái y bushi. Bushi hace referencia a guerrero. Entonces, técnicamente un bushi sería cualquiera que se dedique al oficio de las armas. Samurái hace referencia a aquel que sirve, aquel que hace un juramento, aquel que tiene un régimen de vasallaje o servidumbre o ha jurado delante de alguien que le va a servir y va a luchar por él. Entendemos que de una forma bélica, ¿vale? Porque un escriba que jure fidelidad a una casa y que se dedique a llevar las cuentas de la casa, pues no entraría en la categoría de samurái, aunque genéricamente sí que tuviera la misma acepción la palabra, pero hace referencia concretamente a los que defienden al señor ante el que juran. Durante el siglo XII, al acabar las guerras Genpei, aparece la figura del shogun, aparece el primer shogunato. El shogun es una figura importante que da paso a lo que sería la época de los samuráis, vamos a decirlo de esta manera. El shogun es un dirigente militar, es un título que venía de épocas anteriores, que hacía referencia al que era nombrado por el emperador para ir a hacer la guerra al norte contra otras gentes. Y en este momento aparece el shogunato, que es que básicamente que el shogun se queda como un título no temporal, no se lo dan solo para el tiempo de guerra, sino que sigue siendo shogun incluso aunque acabe la guerra. Y básicamente lo que pasa es que el shogun eclipsa al emperador. El emperador queda a su sombra, reina, pero no gobierna. Gobierna el shogun. Todo lo hace el shogun en nombre del emperador, pero lo maneja todo él. El emperador está sentado en su sillita mientras lo abanican y le dan uvas, pero no hace nada más. Claro, durante esta época, que transcurre entre el siglo XII y el siglo XVII, hay distintos clanes, distintas casas luchando por gobernar, por tener derechos, por tener privilegios, por tener tierras, por pelearse entre ellos, rencillas familiares y este tipo de cosas. Entonces son unos siglos bastante convulsos en los que hay guerras constantes y el shogun pues se encarga de intentar lidiar un poco con todo eso. Cuando llega el siglo XVII, el shogun Tokugawa lucha por reducir los privilegios de la clase militar. Se da cuenta de que si siguen así, esto no lleva a ningún sitio, porque estamos luchando todo el rato por mandar, pero nadie va a pacificar esto. Entonces dice, ¿sabes qué? A tomar por saco, os vais todos a la mierda y entonces ya no hay nadie que esté todo el día peleando y luchando por ver quién narices manda, porque eso no tiene ningún sentido. Y cuando ya llega el siglo XIX, entre el XVII y el XIX, empezamos a ver que los samuráis o la clase militar empieza a perder ciertos privilegios y en el siglo XIX aparece la restauración Meiji que le devuelve su poder al emperador. Dice, todo esto está muy bien, ahora os vais todos a tomar por saco y ahora vuelve a mandar el emperador, que era algo que no había pasado en mucho tiempo. Ahora el emperador impera, reina y dirige en su propio nombre, no delegado en un shogun. ¿Qué pasa con la leyenda de los samuráis? Bueno, nos han llegado bastantes documentos que son del siglo XII, donde romantizan la figura del guerrero y podemos establecer un paralelismo con las novelas de amor romántico y amor cortés del siglo XII europeo, donde también se romantiza lo que es la caballería, donde está apareciendo la caballería y tienen que dejar por escrito cuáles son los ideales a los que pretenden llegar, porque son básicamente los padres fundadores de la clase samurái los que tienen que justificarse a sí mismos y escribir sobre ellos mismos y decir, no, nosotros somos esto, aspiramos a esto, para que futuras generaciones puedan leer eso. Pero claro, ya que están, pues se romantizan un poquito, ¿no? Como que se echan unas cuantas flores más de las que les tocan, porque siempre están a la sombra de leyendas anteriores de grandes caballeros, de grandes samuráis y todas estas cosas. Y dice, no, no voy a ser yo menos, yo tengo que hacerme mi hueco en la historia. Entonces, ya que estoy, pues mato 10 gigantes. ¿Por qué? Porque lo pone aquí. ¿Ves? Yo lo he escrito, he matado a 10 gigantes. ¿Quién va a dudar de ello? Y entonces, llegado a este siglo XII y habiendo entendido un poco lo que es la figura del samurái a lo largo de la historia, vamos a conocer a nuestro protagonista de hoy. Nuestro protagonista de hoy es Minamoto no Tomonori, que es un chico que tiene 15 años, perteneciente al clan Minamoto, y que cuando llega a los 15 años pasa de ser un niño a convertirse en un guerrero, en un bushi. ¿Cómo es la infancia de Tomonori? Que esto es una parte muy importante de lo que es un samurái, para entender
quién es en batalla, y para entender qué papel juega en la sociedad hay que entender cómo se crían y por qué se crían así. Claro, Tomonori nace en una casa noble, nada menos que en la casa Minamoto. Y desde los 3 años, desde muy chiquitito, lo cogen de los brazos de su madre y le dan un bokken, una espada de madera. Y le dicen, toma nene, esto que es una espada, tienes que empezar a aprender ya desde pequeño lo que es a caerte, a pegarte en la mano luchando contra tu colega y haceros daños en los dedos, a daros en la cabeza y a daros cuenta de que esto en realidad duele, a empezar a fortalecer los brazos. Y esto va a ser un constante en la vida de Tomonori desde los 3 años hasta que fallezca. La vida de la espada no la va a abandonar nunca, porque es una de las cosas más importantes que hay en el momento para casi cualquier clase combatiente, es aprender a combatir con espada, porque como hemos dicho, la espada es la única arma que no tiene un igual en una herramienta. Un hacha sirve para cortar madera, un arco para cazar, una lanza también, una maza es como un martillo. La espada es la única arma que está diseñada específicamente para combatir contra seres humanos y no tiene una herramienta igual a ella. Entonces, en todas partes, en todo momento, el combate con espada es algo que dignifica al caballero y lo separa de la clase plebeya o no combatiente. Pero como veremos, no es lo que identifica al samurái. Tomonori se pasa así unos cuantos años, desde los 3 hasta los 5, que su cuerpo ha crecido un poquito más y ya tiene un poco más de control de sus brazos y de sus piernas. Entre los 5 y los 7 años, dependiendo del estado de desarrollo del nene, se le entrega una cosa que se llama Mamorigatana, que es una espada de verdad, chiquitita, que funciona como un amuleto protector. Le dicen, toma, esto te va a acompañar y te va a dar suerte. Y entre los 5 y los 7, como hemos dicho, ingresa en el dojo por primera vez, en el dojo del clan, donde lo van a instruir en tácticas militares, en tiro con arco y en equitación. Más o menos entre los 5 y los 7 empieza a relacionarse con los caballos por primera vez. En este dojo le van a enseñar muchas cosas y va a estar hasta entre los 15 y los 20 años entrenando en el dojo hasta su siguiente paso en la sociedad. ¿Qué le van a enseñar? Adiestramiento físico y mental, a meditar, a entrenar, a practicar, a fortalecer su cuerpo, entrenando con otra gente de su casa, con su padre también, con otros hombres que vivan en esta aldea y que formen parte del mismo clan, su tío, con su primo, con mucha gente más de distintas edades, que esto es muy importante porque cuando vas a una sala de esgrima, una de las cosas más vitales, diría yo, no es solo hacer los ejercicios bien con los compañeros y no es solo practicar con los compañeros, es hacer combates simulados contra distintas personas, porque tú no puedes volverte un buen espadachín o un buen combatiente peleando solo con una persona, porque al final la conoces y vas a saber por dónde sale. Si tu compañero es un tipo muy conservador, que siempre está a la defensiva, pues tú lo puedes avasallar. Y sí, bueno, mejorarás intentando darle en las manos o intentando hacer un golpe bien, pero tienes que cambiar de persona, tienes que probar otra mano. Tendrás que practicar contra un tío que es un loco, que te saca un palmo y que va por ti y te da unas hostias muy fuertes. Ese tío te enseña a parar mejor y a ser más conservador tú. Luego tendrás que tirar con alguien que sea muy técnico. Luego tendrás que tirar con alguien que acabe de empezar y haga cosas estúpidas, pero tendrás que saber defenderte de cosas estúpidas. No puede ser que haga uno así, haciendo el imbécil, y resulta que te pega en la cabeza. Bueno, si ha hecho el imbécil tendrás que saber pararlo. Pues todas estas cosas hay que practicarlas, y tener un dojo donde hay gente muy diversa está muy bien para eso. Para tocar distintas manos, para pelear cada día con uno más alto, uno más pequeño, alguien más fuerte que tú, alguien más débil, alguien más conservador, alguien más técnico. Todas estas cosas están muy bien. Bulko nos pregunta, ¿los clanes esos se dedicaban solo a entrenar o tenían oficio para comer? Claro, estos clanes tienen gente a su cargo que cultiva para ellos y que tienen ganado y demás. Esta gente, concretamente, que serían lo que en Europa llamaremos la clase noble, se dedican al oficio de las armas específicamente. Solo a eso. Entonces, ellos solo hacen eso. Reciben rentas de la gente que trabaja para ellos y comen de las cosechas que hay en sus tierras, claro. Y aquí también les entrenan a hacer otras cosas. Les enseñan a tirar con arco, les enseñan a combatir con lanza y empiezan a forjar su carácter y resistencia sumergiéndolos en agua helada, dejándolos en la nieve, acostumbrándolos a las privaciones, a dejarte sin comer, a dejarte sin dormir, a putearte. ¿Por qué? Bueno, vas a ir a la guerra y tú no sabes lo que te va a pasar. Hoy no duermes, hoy te voy a estar molestando toda la noche. Bueno, ¿y mañana qué hago? Mañana combates y aprendes en el dojo a pelear sin haber dormido. Y dices, hostia, estoy cansado. Vale, pero esa es tu realidad de hoy, estás cansado. Entonces, ¿cómo
¿Cómo vas a ganar? ¿Cuál es tu idea? Tienes un tío más alto y más grande que tú, tienes que ganarle y estás cansado y él no. Vale, ¿por qué puntos pasa mi victoria hoy? Bueno, pues tengo que ser más conservador y más táctico y tengo que mover la cara, pegarme 2 hostias y decir, vale, ahora estoy aquí, tengo que centrarme, tengo que aprender a combatir y a ganar en vicisitudes. Y eso está bien. ¿Qué pasa cuando tengo hambre y mi cuerpo es más torpe y desfallece? ¿Qué pasa si llevo 2 días sin comer, me rugen las tripas y estoy cabreado? Pues en esas circunstancias, aprender a domar el espíritu, a no volverte un alocado con la espada y decir, tengo que ganar ya porque si no, no como. Tranquilízate. Aprende a luchar con eso. Eso es importante. Eso no solo lo hacían los samuráis, pero está muy bien que forme parte de su entrenamiento, porque es una realidad a la que luego te vas a enfrentar. Ese es otro tema. Si yo te cojo, te tiro a la nieve en pelotas y te puto congelas y no te responde la mano y entonces te doy un boken y te digo, ¿a pelear? ¿Qué vas a hacer si estás helado? ¿Sabes pelear con frío? ¿Sabes cómo responden tus brazos con el frío? Estaría bien que lo supieras antes de que te pase de verdad y te tenga que costar la vida. Estaría bien que cuando llegues a esa situación extraña sepas qué le está pasando a tu cuerpo y ya lo hayas experimentado antes. Eso es útil, ¿eh? También le enseñan cosas que no son parte de la guerra. De un samurái se espera que domine la lectura, que sea un tipo más o menos culto y cultivado. Le enseñan a escribir, le enseñan a leer textos confucianos y a aprender sobre cosas que hayan sucedido en su momento, a estar informado. Le enseñan caligrafía y le enseñan historia. ¿Recordáis cuando hablamos de los caballeros que dijimos muchos de ellos no sabían leer y escribir, caballeros europeos, y se valoraba mucho la prudencia, y la prudencia estaba ligada al saber y escribir, a saber leer y escribir, y haber leído a Marco Aurelio, a Virgilio, a Agripa, a Julio César y a todos los grandes de Grecia y Roma clásica? Pues a esta gente, en teoría, se les enseñaba a leer y a escribir porque era parte del entrenamiento de la clase pudiente, de la clase noble. Entonces, eso está muy bien. Eso en Europa, por ejemplo, no lo teníamos. Era una cosa que se valoraba, era un extra, pero no era la base de la caballería. ¿Eran cultos entonces? Sí. Todo esto, cuidado, porque se esperaba que dominaran la lectura, no significa que todos la dominaran. Se esperaba que supieran leer y escribir, no significa que todos supieran leer y escribir. Era una cosa que se valoraba. Muchos caballeros en el siglo XII y XIII tampoco sabían leer y escribir y tenían escribas a su lado, ¿sabes? Entonces, son cosas que estaba bien, se consideraba una cosa noble y elegante, pero no todos llegaban a ello. Y llegamos a los 15 años. ¿Qué le pasa a Tomonori a los 15 años? Bueno, sufre o pasa por una ceremonia que se llama Genpuku, que es la ceremonia de adultez. Al chico le quitan su nombre de niño y le dan su nombre de adulto. Y le hacen el corte de pelo samurái, que consiste en una especie de tonsura por arriba, así como estoy yo, pero con más pelo alrededor. Le dan su primera armadura y le entregan su daisho, que es su katana y su wakizashi, con las vainas lacadas con colores de la familia. Bueno, y esto es una cosa de cosecha propia. Los que nos afeitamos la cabeza vemos una relación muy clara con algunas culturas que se cortan el pelo para luego combatir. Hay bastantes culturas que llevan el pelo cortado que luego van a llevar un casco y te das cuenta enseguida de por qué. Porque el día que te afeitas no, pero si yo sé que voy a combatir mañana y me afeito esta mañana, me habrá crecido un poquito el pelo. Y ese pelo cortito que te crece hace que quitarte la camiseta sea muy difícil, porque hace como una especie de velcro. Pues qué casualidad que en muchas culturas guerreras, sobre todo de Oriente, los cortes de pelo pasen por llevar parte de la cabeza afeitada. ¿No será que lo que están buscando es justamente que el yelmo no se les mueva de la cabeza? Que haya algo que de forma natural ejerza cierta fuerza y cierta fricción con el yelmo o con la prenda que llevo debajo y evite que de una hostia mal dada el yelmo se me gire en la cara. Bueno, yo no sé si era por eso, pero sí que te puedo decir que yo lo he experimentado y esa utilidad existe. Deciros que con respecto al Genpuku, hay épocas en las que se retrasa el Genpuku incluso hasta los 20 años. ¿Por qué? Porque a los 15 te hacen hombre, te dan tus armas y ya estás entrenado. Claro, pero has entrenado de los 7, entre los 5 y 7 hasta los 15. Toma tus armas, toma tu armadura, toma tu caballo y a luchar. Escucha, a los 15 a lo mejor es poco, ¿eh? A veces que lo retrasan a los 20 en periodos de guerra porque dicen que me matan al niño. Vamos a pensar todos un momento en qué estaban haciendo con 15 años. No son los mismos 15 años, ¿vale? Porque a nosotros a los 3 no nos dieron una espada y a los 7 no nos metían la cabeza en agua helada ni nos tiraron al nieve para combatir. Pero a los 15 años estás empanado, no sabes dónde estás, no sabes quién eres, no sabes nada. Tu cuerpo no se ha terminado de desarrollar. No puedes coger a un chaval de 15 años en ningún momento de la evolución del ser humano
y considerar que está listo para combatir en igualdad de oportunidades frente a un adulto de 30 entrenado. No funciona. Se lo van a comer. Sí, tiene ímpetu, si se cree lo que es, tendrá cuajo y tendrá rojo. Pero van a caer como chinches. Son chiquillos, aún no han aprendido a domar la rabia interna. Todavía son insolentes, dicen tonterías. Entonces, ¿qué pasa si se cargan al padre de este chaval y le toca a él llevar a los de su casa a la guerra? Acaban todos muertos. Eso no puede ser. Hay cosas que hay que tener cuidado con ellas. Y también en épocas donde hay paz, en algunos momentos se ha rebajado el Genpuku hasta los 13 años. Claro, hay que seguir entrenando después de eso, pero que a los 13 años ya te entreguen tus primeras armas y te puedas presentar en sociedad con ellas es una cosa que a lo mejor da lustre a la familia y tú lo quieres hacer antes, si sabes que no le va a pasar nada al niño, estamos en un periodo de paz, no se prevé una guerra, bueno, pues a los 13 le doy el Daisho a mi hijo y ya me lo puedo llevar a corte y puedo hacer cosas con él. Vale, bueno, sí, esto se puede hacer. Pero cuando las cosas vienen mal dadas, sabemos que retrasaban bastante esa edad. Vale. Y a Tomonori ya le han dado su espada, ya le han dado su wakizashi, tiene su primera armadura, tiene su caballo y con 15 años ya le han afeitado la parte de arriba de la cabeza, lleva la coleta aquí detrás y le han dicho: Tomonori, guapetón, a la guerra. Coges tus cosas y te vas con tu padre, con tu tío y con tu primo a combatir. Os llaman a filas, ¿vale? Y desde entonces, ¿qué va a vivir Tomonori? ¿Cómo come y cómo duerme Tomonori? En esta primera campaña militar a la que se va a enfrentar como samurái, como estatus de samurái recientemente adquirido. Bueno, en casa y en el campamento igual, duerme en tatami o en una esterilla de paja que se llama goza. Y normalmente tenían almohadas que, según he leído, eran o de madera o de cerámica. Claro, eso es una cosa un poco ascética, ¿no? Parece que esta gente no conocía muy bien los cojines, pero bueno, entiendo que para las cervicales dormir en cierta posición puede estar bien. Pero hay una cosa curiosa con respecto al sueño. Siempre duermen con las armas cerca, porque son casta guerrera. Entonces, a lo mejor cuando entro en casa no, porque en las casas y en los sitios así un poco más cerrados con pasillo, la katana es como demasiado grande y la dejo a la entrada, pero el wakizashi, que es un sable un poco más corto, lo llevo siempre encima. ¿Por qué? Porque preveo que me pueden atacar en cualquier momento. Vale, entonces si preveo que me pueden atacar en cualquier momento, eso me está diciendo en qué condiciones me voy a enfrentar al enemigo. Alguien que es un samurái como yo, con todo el honor, toda la pompa y toda la circunstancia, puede enviar gente a que me apuñale por la noche. O sea que lo del honor y estas cosas, por aquí, ¿sabes? Me lo salto si me interesa, porque de facto toda la sociedad guerrera duerme abrazado a su arma. O sea, que lo de respetar el sueño de los demás ni por asomo, ¿sabes? Si me los puedo cargar, lo hago. Bueno, pues parece que sí. Además estaban muy acostumbrados a combates muy rápidos. Luego entraré un poco más en detalle en esto. Y con respecto a la comida, sí que he encontrado algunas cosas que me han parecido interesantes. Así como los samuráis pobres o la tropa solían comer en campaña arroz integral, cebada, algunos bulbos hervidos, mijo y comían sin guarnición, las clases pudientes comían también arroz integral, que es parte de la dieta esencial de todo Oriente, con verduras y algas, algo que podemos entender que nos recuerda a la gastronomía actual, al sushi, que también lleva alga nori. Pues esa misma alga, lo que pasa es que no seca, sino mezclada con el arroz, era una comida de campaña muy habitual. Sopa de miso, que se sigue haciendo, con semillas de soja, y de plato principal, pescado y aves pequeñas. Es curioso porque en campaña parece ser que no movilizaban tantísima comida y no llevaban piezas grandes de carne. Ternera, cerdo y estas cosas no las trabajaban tanto porque requiere una intendencia bastante grande y porque en realidad en su religión normalmente lo de comer carne pues estaba no restringido, pero sí dejado un poco más de lado. He encontrado que incluso en campaña sí que se llevaban algunas cositas interesantes, como unas ciruelas encurtidas que se llaman umeboshi, que parece que era un manjar, que estaban reservadas para la gente que tenía más pasta y que se quería pagar un capricho en un campamento militar, que ya me dirás tú qué necesidad hay. Y kashiguri, que son castañas secas, que las comían también pues con el que llevara el campamento militar, y las comían, digamos, en la mesa de mando como parte de una ceremonia de ofrecimiento y de ceremonia de 3 comidas, del cielo, el mar y la tierra, y este tipo de cosas que le gustaban a ellos, haciéndolo todo de una forma muy ritual. Encontré una cosa curiosa, y es que los samuráis pobres o los combatientes pobres comían solo 2 veces al día, por la mañana al desayunar y para comer o al mediodía o un poco después, y luego digamos que ayunaban en la cena, ¿no? Bueno,
Por la mañana les daban sopa de miso y tofu frito para almorzar o a la plancha. Pero hay una cosa curiosa y es que para hacer guardias nocturnas, incluso en los castillos, ahí sí te daban una tercera comida porque decían, cuidado, por la noche es un papel importantísimo. El tío que esté en la muralla haciendo guardia, que cuidado como no haga bien la guardia, a ese sí que hay que darle una tercera comida, porque va a gastar más y necesita comer. Te da mucho más sueño estar encima hambriento por la noche encima de una muralla. Eso es una putada, pues a ese tío se le tiene que gratificar con una tercera comida. O sea, que vemos que lo del honor se nos vuelve a caer, porque el tío que vive dentro del castillo duerme con el alma al lado y a nadie le dan de cenar, salvo al tipo que está en la muralla, que es una persona importantísima. Bueno, pues si tanto miedo tenemos a la noche es porque la gente que tenemos alrededor hace cosas por la noche. Vale, entonces entendemos que esta gente sí tiraba bastante de combate nocturno, de asaltos de imprevisto y este tipo de cosas. Muy bien el honor, muy bien retarnos en los campos de batalla, pero si puedo te apuñalo mientras duermes. Vale, muchas gracias. Como curiosidad con el tema de la comida, he encontrado que el arroz es un problema muy grave para hervirlo en las zonas de campaña, porque no puedes hacer una olla enorme, porque tienes que calentarlo de alguna manera, entonces tienes que hacer pequeñas porciones de arroz para que se haga bien. Bueno, pues Tokugawa Ieyasu, en el siglo XVII, arma su tropa con cascos de hierro con la finalidad de que los usen para cocer el arroz en el campamento. Entonces realmente lo que está haciendo es que a cada uno le está dando una olla. Me gustaría mucho ver esos yelmos, no los he encontrado, pero claro, tienen que ser yelmos que tengan una pieza acolchada que se aparte y que las correas para atártelo también se puedan quitar o se utilicen de alguna manera para colgar el casco. ¿Sabes? No sé muy bien cómo funcionaba esto, pero me hace mucha gracia. Me parece un uso lateral muy interesante que además un comandante haya dicho cada hombre una olla en la cabeza o cada hombre que cocine en su casco, mejor dicho, porque no es que les pusieran una olla. Pero me parece una adaptación muy buena al terreno. Sobre el tema del alcohol que entra dentro de la comida, normalmente esta gente practica la mesura, porque se considera que perder los papeles es incompatible con el arte bélico. Ahora bien, exactamente igual que cuando hablé de los Húskarl y de los nórdicos, sabemos que esta gente tiene alcohol y bebidas alcohólicas para un uso, pues digamos, recreativo, ¿no? Pues para tomarte unos chupitos con los compañeros o para disfrutar de una noche distendida. Perfecto. Pero pasa una cosa. Si vemos lo que es la cultura actual japonesa, tiran todavía de tópicos de gente abusando del alcohol, de gente bebida, incluso podemos encontrar mangas y series de anime donde aparecen personajes borrachos o que se les considera alcohólicos. Vale, ¿esto pasaba? Sí, también pasaba. ¿Había samuráis que le daban demasiado al alpiste? Evidentemente, como en todas partes. Donde hay alcohol, hay una norma social para el alcohol y hay borrachos. Eso funciona así. Siempre hay parte de la sociedad que cae en el vicio. Es una cosa con la que hemos tenido que lidiar desde que alguien se comió una fruta fermentada y dijo, qué guapo. Pues desde entonces hasta hoy seguimos con ese problema. Pero he encontrado varias cosas que me han hecho gracia, porque el sake es como la bebida japonesa más conocida y más famosa, pero es que hay otras. Y además me puse a investigar y a mirarlo y resulta que no son tan antiguas como pudiéramos pensar. Y esto me lleva a una cosa. Fijaos, el primer sake que se conoce es del siglo III, después de Cristo. Y en el siglo VII, o sea, 400 años después, aparece lo que se conoce ya oficialmente con la receta actual del sake o nihonshu, que como todos sabemos es pues, licor de arroz en varias graduaciones, ¿vale? Porque no se hace solo un tipo de sake, y este se hace fermentado. En 1559, en el siglo XVI, aparece el shochu, que es aguardiente destilada de arroz. Es el sake, pero en lugar de fermentado, destilado. 25% de alcohol más o menos. Y se hacía con boniato, con cebada o con arroz y trigo. O sea que vemos que ya no se hacía solo con arroz, había más cosas para darle un poquito de sabor. El aguardiente no es una cosa que sea muy, muy sabrosa, pero si se hace bien, sí que tiene cierto sabor y sí que tiene cierto regusto que está rico. Además, 25% de alcohol tampoco es mucho alcohol. En verdad también he sabido que la gente en Oriente no tiene la misma resistencia al alcohol que la que tenemos en Occidente. Si nos vamos un poquito más al final del siglo XVI, aparece el awamori, que es un destilado de Okinawa famoso, que es sake, básicamente, de arroz de grano largo tailandés y que lleva levadura negra. Hacen otro tipo de sake, pero ya en el siglo XVI. Y en el siglo XVII tenemos el umashu, que es un licor de ciruela, una cosa así como más dulce, podríamos decir como una especie de vino de mistela,
que está más rico, que es más afrutado, que se sirve frío. Pues estos son todos los tipos de alcohol que en algún momento algún samurái ha bebido. Pero concretamente, Tomonori, nuestro protagonista, como mucho, conocerá el sake. Estos demás que he ido comentando no los llegará a conocer porque son cosas posteriores. Con el respecto al campamento, sí que he encontrado ciertas cosas que me han hecho gracia y que quería comentar. Porque Tomonori se va a su primera campaña militar. ¿Y qué va a vivir? Va a ver por primera vez lo que es un campamento de guerra. Y va a descubrir ciertas partes importantes del campamento de guerra. El campamento se monta y se desmonta, no necesariamente todas las noches. Si vamos a estar marchando, pues sí lo desmontaremos tal, pero hay veces que se quedan 3 o 4 días montados en un sitio o más o menos acantonados en una ciudad. Y Tomonori descubre que hay un sitio del campamento que se llama el Honjin. El Honjin es el cuartel general, la parte que está en el centro, donde reside el comandante y que tiene una empalizada de madera alrededor para que sea el último reducto defendible. Y ahí está el comandante con sus sirvientes y ahí entra de vez en cuando algunos dirigentes de algunas casas que van con él, pero no es lo habitual. Él recibe correos, recibe gente a caballo que le envía mensajes de todas partes porque tiene pues atalayadores y gente desplegada por el terreno para saber cómo va todo alrededor del ejército, pero él ve aquello que es un poco como la corte. Tomonori no termina de entender exactamente qué sucede ahí dentro. Entonces, entre la gente de su clan le dicen, no, ahí de vez en cuando llaman a alguno de nosotros para recibirnos, para hablar con nosotros de pues, cuál es la relación que tenemos con él, por qué hemos acudido a su hecho de armas, ¿sabes? Todas estas cosas. ¿Quién viene conmigo? Dice el comandante. Pues vienen estas casas, ¿vale? Pues voy a cenar cada día con uno, si puedo, ¿no? Para mirarle de tú a tú, ver si me pide algo, ver si han venido de buena fe o dicen, si no me das ciertas cosas, a lo mejor cojo a mi gente y me voy. Esta clase de corte itinerante, digamos, donde hay muchas casas nobles que van a la guerra, pero cada uno quiere lo suyo. Incluso a veces te puedes encontrar en un campamento donde tienes casas rivales, pero lo que os une es enfrentaros a otra gente a la que también le tenéis tirria, o que está avanzando mucho, están muy fuertes y hay que pararlos. Todo esto Tomonori empieza a ver que es una especie de segunda corte itinerante el campamento. Alrededor del Honjin tenemos el Kakoi, que son una especie de barracones de madera o tiendas pequeñas donde duerme el propio Tomonori y donde duermen sus familiares y gente de otros clanes. Pues esto lo hemos dicho también. Si me voy moviendo, dormiré en tienda y una vez plante mi campamento para estar cierto tiempo aquí, pues a lo mejor sí que me hago unos barracones de madera o me hago unas casas de adobe o me asiento un poco más en el terreno para tener ciertas pequeñas comodidades adicionales. No voy a tener unas comodidades con la de mi casa, no le voy a poner un tatami a esto, no voy a tener puertas corredizas, pero bueno, a lo mejor sí que puedo levantar una pared para que no me entre frío por la noche, ¿sabes? Una cosa razonable. Y claro, la calidad de la tienda con la que se mueva pues también depende de la calidad del clan que haya venido. Tendrán telas más ricas en las tiendas, las banderas expuestas para que todo el mundo sepa quién es y de dónde viene cada uno. Y ahí Tomonori empieza a ver otros clanes, gente a la que conoce, le han enseñado historia, sabrá más o menos reconocer los emblemas y las heráldicas, digamos, del resto de casas que tiene alrededor. Empezará a relacionarse con ellos, empezará a ver que este cena con aquel, que a estos dos los llama el comandante a cenar con él, empieza a irse con su padre que se lo lleva de la mano y le dice, ven, hoy vamos a cenar con estos de esta otra casa y vamos a ver si, no sé, si les interesa hacer una alianza con nosotros. A lo mejor podemos casar a tu hermana con el hijo de esta otra casa que tiene frontera con nosotros y así garantizamos una alianza y que no nos vayan a atacar ellos. Entonces Tomonori en el campamento empieza a ver que la gente de su clan empieza a expandirse alrededor, a hablar con todos, empieza a ver este ambiente de corte muy interesante, aprovechando que están todas las casas fieles a este comandante y empieza a haber política en el campamento, que eso es una cosa muy importante de la que se puede sacar muy buen rédito. Voy a combatir con este señor, voy a combatir con una casa que hasta hace unos días eran mis enemigos, pero a lo mejor aquí puedo pulir asperezas con ellos, puedo, pues lo que hemos dicho, hacer un matrimonio de conveniencia y hacer que nos vaya mejor a todos, pues a lo mejor eso sí que me interesa. Y también ve que gran parte del campamento, una parte realmente importante del campamento, a veces incluso hasta un 65%, se dedica a abrevaderos, a caballerizas y a zonas para monturas. Toda esta gente son samuráis. Todos son bushis, todos los que él tiene alrededor. Y claro, todos han venido a caballo. Su séquito viene a caballo. Su padre, el padre de Tomonori, viene a caballo. Y cada uno no se trae solo una montura, te traerás 2 o 3. Las tiendas hay que desmontarlas y hay que llevarlas.
más caballos o bueyes. Hay muchos animales en marcha en un campamento europeo, africano, del norte de Estados Unidos o de Japón. En cualquier sitio que te vas a la guerra y que te llevas cosas, tienes que llevar animales de carga y animales para la guerra. Y además, toda esta gente, como luego veremos, combaten a caballo, entonces necesitan varias monturas, porque probablemente si la campaña se alarga mucho, puede ser que alguna montura sufra una herida y tengamos que seguir combatiendo con otra, o fallezca un animal y no puedo irme a casa por otro caballo, tendré que traerme 2, 3 caballos. Si somos 7 tíos a combatir de una casa, pues no tenemos 7 caballos, a lo mejor tenemos, pues no 14, no 2 por cada uno, pero 10, 12 caballos nos habremos traído tranquilamente. Claro, el tema de tener caballos y enseñarlos indica el estatus de la casa. A lo mejor, en mi casa, somos 12 jinetes y en total, en toda nuestra zona, tenemos 20 caballos. Pues me los voy a traer los 20 para que todo el mundo diga, ¡oh, se han traído 20 caballos! ¿Cuánto dinero tiene esta gente? No, en realidad no tengo más, ¿vale? Pero no se lo digas a nadie. A lo mejor hay gente que dice, joder, a esta gente le va muy bien. Bueno, estas cosas también se hacen, ¿no? Intentar maquillar la realidad para que parezca que te va mejor de lo que te va. Y una cosa muy importante, tanto del campamento como del abastecimiento, es que normalmente se movían cerca de zonas fluviales. ¿Por qué? Porque se abastecían por barca. Tengo un amigo que vive en el sur de Valencia, la ciudad donde resido, y es de una zona que se llama la Albufera, que es una zona anegada de agua, y ahí cultivan arroz. Y él me decía, si es que todo el comercio de la contornada va por barca, porque en una barca como la suya, dice, con 3 tíos cargando arroz, cargo 5 toneladas de arroz y me lo llevo hasta el otro lado de la Albufera y allí lo vendo y lo descargamos entre 3 tíos. Claro, ¿cuántos carros necesito para mover 5 toneladas de arroz? Varios carros. Bueno, pues con una barca, 3 tíos y perchando por el suelo, movemos 5 toneladas. Es muy fácil abastecer un ejército si está cerca del río. Si el campamento está montado con uno de sus lados hacia el río, directamente descargo ahí y se van las barcas. Entonces eso es brutal, es buenísimo, porque te ahorras muchísimos problemas. Y además, asaltar una caravana por el río es mucho más difícil. Sí, puede venir gente, pero tienen que traer barcos. Si el río es mío, si tengo barcas subiendo y bajando con gente armada, evito que mi enemigo pueda joderme el abastecimiento. Entonces, eso es mucho más estable. Es una idea buenísima, la verdad. Y el río ofrece protección, efectivamente. ¿Qué pasa con la higiene? ¿Qué pasa con cómo se limpian y cómo se acicalan? Porque el tema de la higiene en campaña es un problema. Tomonori lo sabe, lo han educado para ello. Es verdad que en países orientales la gente tiene menos barba, pero no ninguna. Entonces, los 4 pelillos que le salen con 15 años, desde pequeño le han dicho, cuando te salga pelo en la cara, te lo afeitas. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque somos gente civilizada. Entonces, Tomonori, igual que el resto de samuráis de la zona o de bushis, lleva su pequeño kit de aseo. Tiene unas pinzas para quitarse pelitos, para ir guapo y aseado. Tiene una navaja para poder afeitarse un poco. Lleva un espejo hecho de metal pulido con ceniza para poder verse y ver que esté bien, ¿sabes? Y llevan una especie de palillos para limpiarse los dientes y se frotan los dientes con sal marina, que es una cosa cara. La sal siempre ha sido una cosa bastante cotizada y se los limpian para que los dientes brillen y estén blancos, que se considera algo pues elegante. Entonces, el hecho de ir bien vestido en campaña, llevar la ropa limpia y cepillada, llevar ropa para montar y ensuciarla y por la noche ponerme la ropa de bonito para ir a esta corte itinerante del campamento es una cosa que está bien considerada. Llegar, acicalarme por la mañana, presentarme en sociedad como alguien disciplinado que se preocupa de su bienestar físico y luego pues poder caminar con los demás. Claro, y hay otra cosa. Cuando tenía 15 años le han hecho pasar por el Genpuku. Le han afeitado la parte de arriba de la cabeza. Eso lo tiene que mantener, es parte de su estatus como samurái. Entonces, eso de vez en cuando hay que volver a afeitarlo. El pelo lo lleva largo, que es símbolo de estatus, lo lleva recogido en una coleta. Eso tienes que lavarlo con jabón. Tienes que peinarlo y secarlo y tienes que volver a hacerte el peinado tradicional que se va deshaciendo con el tiempo. Entonces, todas esas cosas hacen que la gente te vea y diga, vale, lo primero que veo de este chaval del que no conozco nada es que lleva ropa bien, que lleva sus armas como corresponde, que tiene los dientes blancos y limpios y que va bien afeitado. De entrada tengo una buena impresión. Esto es como una entrevista de trabajo. Si entras zarrapastroso y con espinaca entre los dientes, el tío te va a decir, tú igual no acabas currando aquí, ¿sabes? Claro, es que el tema de la barba en realidad es una moda, ¿vale? Pero esta gente tendía a hacer una cosa, es decir, todo lo que requiera un esfuerzo vamos a considerar que está bien hecho.
preocuparte por tu bienestar está bien hecho. No dudo que en algún momento algún samurái pudiera llevar barba. No lo descarto. Ahora, es como ahora. ¿Puedes llevar barba? Sí. Lávala, peínala y llévala elegante y que se te vea limpio, ¿vale? Mira, hoy no me he afeitado, por ejemplo. Tengo aquí algunos pelos, pero yo intento perfilar la barba. Llevas la barba, pues más o menos siempre igual de cortada, siempre perfilada y dices, vale, tienes pelo en la cara, pero lo veo aseado. Veo que aunque tengas pelo, te has preocupado de que, ¿sabes? De dar una imagen limpia, pues eso tiene una importancia. También hay otra cosa, y es que esta gente, como marcha cerca de los ríos, se bañan a diario. Eso es un tema. No todas las sociedades se bañan a diario. Hay algunos que hacen el aseo diario, ¿vale? Hay muchas culturas cuyos guerreros intentan asearse a diario, pero claro, pues te aseas lo que huele y lo que se ve sucio. Vamos a poner un ejemplo. En los papeles de Ahmed Ibn Fadlan, cuando contacta con vikingos del Kiev de Rus, habla de que se pasan una palangana y se lavan la cara y las manos. Y no se dice expresamente, pero probablemente también se lavarían los pies, las axilas y un poco la entrepierna, ¿no? Digamos, hacer el aseo mínimo para no oler mal. La rodilla no huele raro, ¿vale? El codo no huele raro, pero las manos sucias sí quedan mal aspecto, la cara sucia también, y lo que huele intenta quitártelo. Entonces, hay algunas culturas que eso lo consideran el mínimo indispensable y se bañan una vez a la semana, y hay culturas que, como esta gente, intentan bañarse a diario. Y se bañan normalmente con agua fría en tinas, pero también descubren, que se descubre de una forma muy rápida y muy evidente, que bañándote con agua caliente relajas los músculos después de entrenar. Bueno, hay muchas saunas. En Rusia, por ejemplo, el baño este que te dan con unas hierbecitas para refrescar y tonificar, pues hay muchas culturas que han descubierto lo mismo, que si te bañas con agua caliente después de entrenar, relaja la musculatura, es algo que pues, te ayuda a mejor dormir, te ayuda a descansar, etc. Esta gente hacía lo mismo. Con respecto al espacio vital y a la privacidad en los campamentos, así como otras tropas que he nombrado no tenían un espacio vital en sí, esta gente, los samuráis concretamente, sí la tienen, porque se llevan sus tiendas. Y aunque yo pueda dormir cerca de mi padre, que también es bushi y viene a la guerra conmigo, yo tengo mi independencia. Tendré a mis criados y tal, pero yo duermo solo en un apartado de la tienda o en una habitación que hemos hecho con unas telas. Y aunque la privacidad no es absoluta, porque no hay unas paredes cerradas hechas con ladrillo, sí que hay una tela en la que, bueno, yo aquí entro yo solo, aquí está mi cama. Si necesito un sirviente están fuera, pero lo puedo llamar. Entonces aquí sí que hay parte de privacidad. De hecho, como hemos dicho, al ser una especie de corte itinerante, puedo llamar a mi tienda a cenar a gente de otra casa o de otro clan y estar cerrados, cenando con ellos y hacer negocios, hablar, comunicarnos con ellos con la relativa tranquilidad de que a no ser que haya un tío poniendo la oreja detrás, que eso siempre puede ser, pues los negocios que hagamos aquí pues se quedan entre nosotros. Entonces, no dormimos todos juntos, todos los samuráis juntos, cada uno duerme con su casa, con sus criados y más o menos apartados. Entonces, esta gente sí tiene cierta privacidad, trabaja para ello. Vamos con el tema de la religión y la mentalidad. Esto es una de las cosas que más nos llama la atención de los japoneses, de los samuráis sobre todo, sobre sus dioses y sus religiones. Bueno, sabemos que parte de sus rituales antes de las batallas consistían en purificaciones con saumerios, lectura de presagios, ¿no? Que esperaban que pasara en la batalla, ofrendas para asegurar el favor de los kami. Todas estas cosas las llevan a cabo. Tomonori, desde pequeño, recibe la religión del budismo y se le insta a seguir sus ideales. El budismo está muy relacionado con el bushido también. Llega de China en el siglo VI y habla de armonía espiritual y del fluir entre la vida y la muerte. Be water, my friend. Entonces, claro, hay muchos guerreros que se sienten atraídos porque entienden esto de fluir entre la vida y la muerte como parte de su oficio. Entonces, claro, ¿cómo no lo vas a abrazar? Si es justamente lo que estoy haciendo yo. Estoy fluyendo, me estoy entrenando para vivir o morir en un combate. Entonces, es como parte del mito fundacional de aquello que soy y represento en la sociedad. ¿Cómo no lo van a abrazar? Y aquí llegamos al bushido. El bushido habla del camino del guerrero. Es literalmente lo que significa el camino del guerrero. Y el camino de las 7 virtudes. Y las virtudes son el gi, justicia, el yu, coraje, el jin, la compasión, el rei, respeto y cortesía, el makoto, sinceridad absoluta, el meiyo, honor y mantener tu dignidad, mantenerte íntegro, y el chugi, lealtad. ¿A alguien le suenan de algo estas virtudes? Pregunto,
Porque parece que hablas del Bushido y que es una cosa del otro lado del mundo que no tiene ningún tipo de paralelismo. Y yo leo esto y no veo otra cosa que el código de caballería de toda la vida, del siglo XII que teníamos aquí. Lo que pasa es que para los caballeros europeos del siglo XII había 23 virtudes, no 7, aunque muchas son bastante parecidas. ¿Qué virtudes no cuenta el Bushido sobre los samuráis? La bondad no está incluida. La pureza no está incluida. La caridad no está incluida. La compasión, el perdón, la amabilidad, la paciencia, la templanza y la sabiduría no están incluidas. Y tampoco está incluida la prudencia, una virtud que Guillermo el Mariscal nos indica que es muy escasa y muy valorada en Tierra Santa por los caballeros que vienen de fuera. Estas son algunas otras virtudes que, aunque no estén expresamente recogidas en el Bushido como tal, no tengan su propio capítulo, sí que entendemos que de alguna manera las llevan a cabo. Porque es verdad que, por ejemplo, la sabiduría no es una virtud del Bushido, pero sí que les han enseñado a leer y a escribir, les han enseñado historia, entonces les han enseñado a saber y eso lo valoran. Vale, pero cosas como la bondad o la caridad no son gente que la practique en exceso. Darle una moneda a un pobre no es una cosa que esté recogida en el Bushido. Y aquí quiero establecer ciertos paralelismos, porque cuanto más lo leo y más cosas leo sobre esto, más me doy cuenta de que un bushi o un samurái del siglo XII no tiene casi ninguna diferencia con un caballero del siglo XII europeo. A los caballeros se les instruía en poesía y literatura y se les instaba a aprender a leer y escribir y a leer, como hemos dicho, Marco Aurelio, Virgilio, Agripa, Julio César y a todos los grandes. Claro, eso era un ideal, no todos lo hacían. Bueno, los samuráis amaban el teatro, era una cosa bastante habitual en su reino. Muchos de ellos eran mecenas del teatro, se les instaba de igual manera a apoyar las artes escénicas o las artes escritas. Gustaban de la poesía, gustaban de la literatura, tanto que la leyenda del samurái nace de escrito del siglo XII exagerando sus virtudes. Entonces vemos que de alguna manera o lo escribían ellos o lo mandaban a escribir, pero gustaban de que se contaran esas historias. Entonces ahí veo otro paralelismo. El tiro con arco. En el siglo XII el samurái no es un espadachín, es un arquero montado. En la Europa del siglo XII, a los caballeros se les insta a practicar el deporte de la caza, no solo con lanza, también con arco y ballesta. Entonces, la ballestería y la demostración de puntería también es una virtud del caballero europeo. Entonces, volvemos a ver un paralelismo y una similitud. Los samuráis rezan y quieren alcanzar el zen mediante la meditación. Vale, no veo tantas distinciones con que un caballero acuda a misa y esté realmente hablando con Dios, pero meditando para sus adentros, y que sienta la bondad de Jesucristo y que sienta este tipo de cosas que al final no es otra cosa que ir todos juntos a un lugar, sentarnos, encerrarnos en nuestros pensamientos y proyectar una idea a Jesucristo, a los kamis o a quien consideremos. Veo otra similitud. Y combatir a caballo. El hecho de presentarte en sociedad con un caballo que lo has pagado tú, que lo mantienes tú, que lo llevas tú a la guerra, es otra similitud entre un bushi, que es un arquero a caballo, y un caballero del siglo XII europeo. Claro, no veo muchas diferencias en realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se ha maximizado la leyenda del Bushido diciendo que los 7 preceptos hacen al samurái perfecto, es un ser de luz y todas estas cosas. Bueno, yo en realidad veo que el Bushido, entendiéndolo desde este punto de vista, lo que te da es un ejemplo inalcanzable. Tomonori sabe que jamás existió un bushi perfecto. No existe nadie en el mundo, nunca ha existido y nunca existirá, que lleve a rajatabla esas 7 virtudes del Bushido. Tomonori sabe que en él nunca van a ser verdad, porque se equivocará, porque es humano. El Bushido puede ser alcanzado en algún momento por alguien en alguna de sus virtudes, 2, 3, pero jamás en las 7. Se entiende que eres humano, que eres falible, y lo que te dan es una brújula moral. Te dicen, tienes que llegar aquí, pero sabiendo que nunca vas a llegar ahí. Por definición, no puedes llegar a no puedes llegar a eso. Entonces, esta leyenda del samurái pues realmente no es tal, ¿no? Sobre el tema del seppuku o del harakiri, claro, pasa una cosa con esto. Vemos el Bushido y vemos los 7 ideales y tendemos a pensar que los samuráis son una casta pura y elevada, pero tienes el harakiri, tienes el seppuku, tienes la muerte ritual si te deshonras. O sea, que tú mismo me estás dando la antítesis y la tesis, ¿no? El supuesto de hecho y el castigo. No, somos todos puros y elevados. Si sois todos puros y elevados, ¿por qué tenéis un castigo ritual que es quitaros la vida a vosotros mismos?
¿vale? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no sois tan puros y elevados? Que hay gente que flaquea porque sois seres humanos. Hay gente que la caga. Lo que me estáis diciendo es que así como el cristianismo y un caballero feudal puede entonar el mea culpa y arrepentirse de sus pecados, vosotros sois unos bastardos hijos de que no permitís las segundas oportunidades. Eso me habla más de la cultura donde hay que entender al samurái. Gente que no admite el error, que incluso te diría de esta manera, reniega de su realidad de ser humano. Te vas a equivocar, eres una persona, ¿cómo no te vas a equivocar? En algún momento flaquearás. Quitarte la vida por eso, pues vale, sí, devolverá el honor a tu familia. Sinceramente, vas a perder a un guerrero. Me parece una cosa que en términos de eficiencia me parece estúpida. Y esta gente es famosa por su eficiencia. Pues en estas cosas no me lo demuestran, la verdad. Claro, mantener el honor de la familia. También existían los Ronin, los samuráis sin señor. También existía gente que o su señor moría y te quedas sin señor, en cuyo caso, pues mala suerte. Pero también habría gente que diría, yo no me voy a matar. No considero que la culpa sea mía. Os subís aquí, pedaleáis y yo me voy a hacer vida. ¿Viviré deshonrado? Bueno, yo me piro, ¿vale? A que a mi familia no le pase nada. Yo me piro. Y en realidad tampoco quiero jugar a esto, ¿sabes? Porque hay errores y errores. O que tu señor te diga, pues quítate la vida. Y tú le digas, ¿sabes? El jueves tengo cosas que hacer, no me viene bien. No lo voy a hacer. Soy fiel, pero soy fiel hasta cierto punto. Eso también es parte de la esencia humana. No hacer tonterías como esa. Y sobre la violencia. Este es un tema importante. A Tomonori de pequeño le enseñan a combatir. Le enseñan muchas técnicas de combatir desenvainado, desenvainar y golpear, darse la vuelta desde sentado y sacar el arma. Y es otra de las cosas que me lleva a pensar, junto con el tema de que sea tan importante las guardias nocturnas y dormir al lado de las armas, que esta gente estaba intentando matarse en cualquier oportunidad que tuvieran. En relación con las artes marciales europeas, hay un caso de unos portugueses que estaban tranquilamente en un bar en Japón y se encuentran con que tienen una trifulca con unos samuráis y claro, uno quiere retar al samurái a duelo y le dice, nos vamos a ir detrás y nos vamos a matar, ¿vale? Porque ha pasado lo que sea, vamos a ir detrás. Esta gente no está acostumbrada a eso. Si hay un duelo, desenvainamos y nos matamos. Parece ser que hubo un cruce de civilizaciones en la que el samurái dijo, si hay duelo y duelo, le pegó un tajo, los otros entendieron que estaba faltando a su palabra, porque si nos vamos a matar, nos vamos a un callejón ahí detrás, no aquí delante de todo el mundo, y se lió una zapatista de cojones, acabaron a tiros en la taberna. Claro, ese honor que es tan propio nuestro de Europa, concretamente de España y de Portugal en este momento, no les es propio a ellos. Entonces, exactamente cuál es tu concepto del honor. Yo no lo puedo entender, en ellos sí que existe, pero si me estás diciendo que estás aprendiendo a desenvainar para pillar en bragas a tu enemigo, que estás pensando en dormir al lado de tus armas porque sabes que te van a atacar, en realidad no estás respetando el honor del otro. En realidad lo que estás haciendo es ser una sabandija. Estás intentando pillarlo en bragas. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Vais de que queréis demostrar el honor. Retado duelo, os vais ahí detrás y os matáis. ¿Por qué desenvainas aquí en mitad del bar? ¿Qué pretendes? ¿Dónde está tu honor? ¿Qué pasa con esto? Hay que entender que en el siglo XII lo que se valora en el Bushi es un marcado individualismo, el coraje personal frente a la impersonal pericia táctica. No estaba tan bien visto ser un gran comandante y ser una persona articulada en el arte de la guerra, pese a que Sun Tzu lo había escrito en el siglo V a.C., sino ser valiente en ti mismo. Que eso está muy bien, pero deja de lado otras cosas. Y bajo mi punto de vista, claro, esto es una visión actual, ¿no? No va mucho en consonancia con ese honor que nos están vendiendo. ¿Y cómo combate? Porque esto es un punto importante de Tomonori. Vamos a repasar un poco las armas que le son propias a Tomonori. Porque Tomonori, antes que nada, lo que más se valora en su cultura es que es un arquero montado. Y utiliza el yumi, el arco desigual, de dos palas de distinta mesura, de hasta 2 metros, que estaba hecho pues, con bambú, con cuero, con ciertos materiales. Y el yumi es el arma que le es propia, porque se considera que la demostración máxima de artes bélicas la hace un tío cabalgando, controlando a su montura, domando a su montura, acompañando el movimiento del galope con la cintura, tensando y disparando y haciendo blanco a esa velocidad. Claro, entendemos que eso es una cosa muy difícil y que lo que estás demostrando es yo tengo tiempo para pagarme este caballo para entrenar todo esto que un plebeyo que recoge arroz y va a la guerra con una lanza no tiene tiempo para hacer. Entendemos que esto sí, efectivamente es una cosa que da lustre y en este momento era el no va más, era el sumum de la caballerosidad.
También entrena con Boken, que es un arma propia del samurái. Y diréis, esto en realidad es una tontería, ¿no? Porque es un dummy de entrenamiento. Bueno, pues está la historia de Musashi, que dicen que con un Boken mata a uno de los grandes luchadores de Japón. A ver, es un palo. Con un palo te abren la cabeza si te dan fuerte. Entonces, sí, un Boken es un arma. Claro que es un arma. Tenemos, por otra parte, el wakizashi o shotto, que es lo que hemos dicho, el sable pequeño de entre 30 a 60 centímetros más o menos, que se utiliza para defensa en espacios cerrados. Y tenemos la katana, que es el arma larga, la espada de más o menos 1 metro, que juntos forman el daisho, que es pues, el juego de armas del samurái. Tenemos el tanto. El tanto es una daga corta que tiene 2 filos, medio filo por detrás solo, que entendemos que es un puñal. Es otra arma propia de ellos, que además se parece bastante a lo que es una katana, ¿no? Pues tiene las mismas piezas, tiene la misma guarda, tiene una tsuba un poco más pequeña, pero similar, y sigue un poco el juego de armas, ¿no? Katana wakizashi tanto. También tiene el nodachi o el odachi, que es la katana larga de infantería, digamos, la de 1,30 m hasta las más grandes tienen 2,20 m. Esta katana que se tiene que desenvainar de una forma muy rara porque es muy larga y la vas a utilizar para un combate mucho más largo. Eso, en mi opinión, tiene mucho más valor cuando aprendes a combatir con eso que no con un arma de una mano. Pero bueno, esta gente adoraba por encima de todo el tema del arco. Y tenemos también el yari, que es la lanza con hoja afilada, una hoja bastante larga que no estaba especialmente afilada en sí, porque estas cosas normalmente se utilizan más de punta, pero sí que tenía cierto filo. Tenemos la naginata, que es una especie de alabarda que tiene una hoja un poco más afilada de unos 30 centímetros, se utilizaba sobre todo contra caballería. Y tenemos en épocas futuras el tanageshima, el arcabuz, que unos portugueses muy graciosetes les vendieron unos arcabuces a los japoneses con la culata rota y les dijeron, toma, tira con esto, que esto es la leche. Y aquello pegaba una hostia que flipas y dijeron, ¿cómo lo hará esta gente para aguantar así con la mano el tiro? Bueno, no lo sé, a mí me han dado esto, yo lo voy a reproducir tal cual. Luego con el tiempo se dieron cuenta de que apoyándolo con una culata, pues aquello se disparaba mucho mejor. Pero como ya habían aprendido a hacerlo así, pues no lo cambiaron. Y bueno, pues hicieron el imbécil, como suelen. Lo cierto es que a los orientales en artes bélicas no los aguantó. Y en cuanto a la armadura, que esto es un tema importante, utilizaban neigawa, cuero, endurecido o acero, y iban lacadas. Si nos vemos imágenes de samuráis del siglo XII, vemos que tienen una placa en el hombro izquierdo normalmente, que está compuesta por varias de estas placas, precisamente para servir de escudo móvil y evitar flechazos del enemigo, que esto es un tema importante y ahora veremos por qué. Sí que es cierto que en el siglo XVI empiezan a haber comercio con Europa y empiezan a haber algunas armaduras con cosas que se parecen sospechosamente a armaduras europeas. Tenemos, por ejemplo, esta, que tiene 3 rebotes de bala, vemos que tiene los faldares típicos orientales, vemos que tiene la máscara, pero lo que lleva es una coraza portuguesa o española, y en la cabeza lleva un morrión, ni siquiera lo han cambiado. Al tío le dijeron, toma, una placa de acero. Y dijo, hostia, qué cosa tan guapa, me la pongo tal cual. Y el casco para arriba, el resto no sé cómo se gasta. Entonces eso te lo puedes llevar. Pero estas 2 piezas que sí que encajan bien con mi armadura, que mejoran en mucho lo que ya llevo, esto sí me lo quedo. Sobre el tema del combate de samuráis, el duelo famoso. Bueno, cuando entran en batalla, Tomonori ya ha cogido su caballo, lo ha ensillado, se ha puesto su armadura Oyoroi, ha cogido todas sus armas, su arco y demás, y acuden al campo de batalla frente al enemigo. ¿Y qué se encuentra Tomonori? Bueno, lo que ya sabe que se va a encontrar, porque realmente lo han educado y lo han adiestrado para esto. Se encuentra que su enemigo, igual que ellos, se ha llevado a sus reclutas feudales, ¿no? A su seto, a su gente armada con lanzas y a sus milicias. Pero antes de empezar el combate, ve en la avanzada enemiga a todos los jefes de casa samuráis con sus séquitos y con familiares suyos y demás. Y entonces lo que hacen es empezar una suerte de combates individuales a caballo. Antes de empezar el combate, lo que vamos a hacer es dejar tiempo a nuestros samuráis para que se luzcan. ¿Cómo? Bueno, pues aparece una cosa que se llama Nanori. Aparece el reto. Y tenemos algunos documentos que nos hablan de retos famosos. Por ejemplo, tenemos un documento que se llama Hogen Monogatari, que es la crónica del enfrentamiento entre los Taira y los Minamoto, a mitad del siglo XII. Y hay un bushi, un samurái que se llama Kosaburo Korayuki, al servicio de los Taira, que hace su reto. Va ante el enemigo y hace su Nanori. Y dice, no soy hombre tan grande como otros, pero soy de la provincia de Iga, seguidor del señor de Aki, de 28 años de edad. Mi nombre es Yamada Kosaburo Koreyuki. Soy el nieto de Yamada
Nosoji Yukisue, bien conocido entre la aristocracia por ser el primero en marchar a la batalla a las órdenes del señor Nizen contra Yoshihito, señor de Tsushima. Mi abuelo prendió también a innumerables ladrones de montaña y bandidos. Yo mismo también he ido a la batalla muchas veces y me he labrado un nombre. Un chaval de 28 años coge su caballo, avanza hasta donde está el enemigo y recita esto en voz alta. Y dice, el que quiera medirse conmigo, este soy yo, esta es mi familia, estos son mis méritos. Vamos a enfrentarnos. Entonces, entre el ejército enemigo, alguien puede, si quiere, coger el reto. Tiene que avanzar su caballo con su arco en la mano y recitar su nanori también. Entonces él dice, pues yo soy tal y acepto tu reto. Entonces, ¿qué pasa? Sus séquitos se retiran y los dejan. ¿Y en qué consiste en este duelo? Bueno, van a ir cabalgando uno contra el otro y van a hacer diversas pasadas lanzándose flechas a 45 grados porque su armadura tampoco les permite moverse en demasía hasta que uno de ellos impacte en el otro. En eso consiste, ni siquiera van a hacer una justa con lanza, no se van a pegar con espadas, no, van a hacer aquello que es el arte más puro y elevado entre los bushi, tirarse flechazos. Y aquí tenemos otro documento, en otro momento distinto, que dice, Nishikido Taro Kunihira trataba de cruzar el Ozekiyama a través de la carretera de Dewa. Yoshimori lo persiguió, urgiéndole a que se diese la vuelta y se enfrentase a él. Kunihira volvió su caballo, proclamó su nombre y los dos cabalgaron uno contra el otro. Kunihira preparó una flecha de 14 shoku de largo, pero antes de que pudiera tensar su arco, Yoshimori hizo volar una flecha de 13 shoku, que perforó la hombrera izquierda de Kunihira y se clavó en lo alto de su brazo. Dolorido por la herida, Kunihira giró para retirarse. Claro, yo escucho esto y ¿sabéis lo que leo aquí? Que esto está escrito por samuráis para samuráis, porque una flecha de 14 shoku, el otro sacó una de 13 shoku. A mí esto me suena a enfermeras hablando de grosor de agujas para pincharte en el brazo y sacarte sangre. Están utilizando incluso una jerga muy específica. Nos están hablando de una medida especial de la flecha. Yo no sé lo que estoy leyendo porque no sé qué implica que una flecha sea de 14 o de 13 shokus o de 7 o de 20. Pero para ellos parece ser importante porque lo dejan escrito. A mí qué puñetas me importa que una flecha sea más o menos larga a no ser que me esté dando una información que no conozco de este documento. ¿Qué pasa? ¿Que también elegían las flechas? Porque yo entiendo que la flecha va acorde al tamaño del brazo del tío que le va a tirar. O es que unas son más rápidas, otras tienen... No lo sé, puedes tirarlas con más potencia. No sé en qué consiste esto. Pero me parece muy interesante. Y además, antes de empezar los combates esto se me ha olvidado comentarlo, hacía una cosa muy graciosa, era coger una flecha silbante y tirarla al cielo para llamar la atención de los kamis. Y decían, jefe, atento, que me voy a lucir, ¿vale? Entonces vemos como que antes de la batalla hay una cosa como muy específica, hay un ritual, ya se han sahumado, han llamado a los kamis, están llamando su atención, vamos a hacer unas algaras, unos combates de demostración tirándonos varias flechas hasta que uno resulte herido. No sé, como que esta gente iba a la batalla, pero a ellos en realidad lo que pasara con la infantería como que les chupaba un poco un pie, ¿no? Ellos iban a lo suyo. Fijaos si iban a lo suyo. Hablando de la brutalidad entre los samuráis, llegamos a una cosa tan sucia y tan jodida como el cobro de cabezas. Leyendo estos documentos nos damos cuenta de que los samuráis iban a la batalla no porque la batalla en sí les interesara especialmente, que también, porque si venzo a todo mi enemigo avanzaré mis fronteras o conseguiré lo que haya venido a conseguir, pero ellos iban a ganar honor personal y fama e iban a cazar cabezas. Entonces, aparte de todos estos combates en los que uno de los dos entendemos que si le metes una flecha en la cara al otro te lo puedes cargar, algunos durante la batalla lo que hacían era descabalgar para cobrar la cabeza del enemigo. Entonces, Tomonori, nuestro protagonista, con 15 años acudiendo a su primera campaña militar, se puede encontrar con que los suyos le insten, su propio padre o su tío o su primo le digan, ahí tienes a un enemigo, baja del caballo, que lo has herido a flecha, mátalo del todo y córtale su cabeza y te la traes. Entonces le estás pidiendo a un chaval, que es verdad que llevas desde los 3 educándolo en esto, pero le estás diciendo, descabalga, al tío que le has dado un flechazo, que eso entendemos que no es tan impactante, ¿vale? Porque yo tiro y sí, veo que le he hecho daño a alguien, pero no. Para el caballo, bájate del caballo en mitad de la batalla, acércate hasta ahí, ves ese tío que tiene una flecha en la cara que está agonizando, pues sacas tu arma y te traes su cabeza entera, ¿vale? Entonces Tomonori con 15 años se encuentra con que en su primera batalla, por orden expresa de su padre y porque realmente su cultura lo impele a ello, cuando acaba la batalla llega al campamento
con una cabeza de un enemigo suyo. Entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entendemos el nivel de civilización de esta gente. Y diréis, hostia, ¿esto cómo funciona? Bueno, pues parece ser que las cabezas las traían para hacer una ceremonia con ellas. Cuando acaba la batalla, Tomonori vuelve al campamento, su padre y su tío han conseguido unas cabezas también, otros bushis de otras casas han venido con otras cabezas porque han ganado la batalla, y lo que hacen es un ritual. Lo que hacen es, se lo explica a su padre, y le dicen, Tomonori, lava la cabeza de tu enemigo, ¿vale? Que esto no manche porque es una cosa sucia, y lo que vamos a hacer es lavarlas. Limpiarlas de sangre, limpiarlas de todo lo que ha pasado durante la batalla, la peinas, le vuelves a hacer el peinadito tradicional y lo que vamos a hacer es coger un tinte que se llama Ohauro y le vamos a pintar los dientes de negro. Así como nosotros los queremos llevar blancos y que resalte y que luzcan, a él le vamos a pintar los dientes de negro para humillarlo. Y todas las cabezas las vamos a poner en unas tablas de madera bien expuestas para que todo el mundo vea los de nuestra casa a quien han matado en combate. Y vamos a irnos a hacer la ceremonia del té y a relajarnos después de un baño. Y cuando venga el oficial del ejército a ver cuántas cabezas hemos cobrado, pues verá, mientras nosotros estamos haciendo la ceremonia del té, y si quiere pasar le damos un té, que nuestra casa ha cobrado 7 cabezas. Ahí están expuestas en la puerta de nuestro campamento. Fijaos cómo todo esto que es, no, vivimos por el honor, vivimos por tal, bueno, pues realmente lo que estamos haciendo es llevarnos las cabezas de nuestros enemigos. Esto, para una concepción europea, es una cosa muy salvaje. Para ellos no lo era. Yo creo que es una de las cosas que nos llaman de esta cultura, y es que pese a que utilizan los mismos valores puros y elevados, el honor y todas estas cosas, luego llegan a un nivel bastante más salvaje de profanación de cuerpos, porque en Europa estaba expresamente prohibido marcar los enemigos muertos con muescas en tu escudo. Por ejemplo, estaba prohibido hacer este tipo de cosas. Si matas a un oficial enemigo, está bien considerado entregarle el cuerpo a la familia. Hay otras cosas que no se hacen. A esto no jugamos en realidad. Se jugó siglos atrás, siglo VII, siglo VIII. Los vikingos en algún momento jugaron a eso, pero en realidad luego nos cristianizamos, nos civilizamos un poco y dejamos de hacer esto. Pues esta gente no, lo seguía haciendo. Y por terminar, las preguntas del camarote. 3 para mí, 2 para vosotros. La primera, ¿te unirías a ellos si me dieran la oportunidad? Sí, me gustaría vivir lo que es estar en un campamento de guerra samurái, de esta época, del siglo XII. Me gustaría vivir el entrenamiento y las cosas en las que te forman. Eso sí me gustaría. Ahora, tener que descabalgar para llevarme la cabeza cobrada de mi enemigo, no, eso no me gustaría. Si le da un flechazo y cae muerto, pues ahí está, ¿sabes? En todo caso, desde mi moral cristiana, claro, preferiría llevarme el cuerpo y entregárselo a los suyos, lavado y acicalado y amortajado como corresponde. No soy un salvaje, no me gustaría hacer esas cosas, por mucho que eran lustre a mi casa. ¿Te enfrentarías a ellos? Hombre, si fuera buen arquero y fuera caballo, me gustaría vivir uno de estos encuentros a flechazos. Realmente las armaduras son bastante buenas. Veo una armadura samurái del siglo XII y pienso, si es más fácil que le den a mi caballo. Tampoco quiero que le den un flechazo a mi caballo, pero realmente el riesgo no es tan alto de llevarte un flechazo letal en uno de esos encuentros. Entonces, no parece que sea algo especialmente violento. Probablemente me enfrentaría en un combate directo a uno de ellos, habiendo entrenado bastantes años. Claro, yo no tengo el entrenamiento ni de lejos de un samurái. Y los querrías como amigos. No me llaman especial la atención tener de amigo a un señor que cobra cabezas ajenas. Ahora bien, que te inviten a su casa a cenar, vivir una corte itinerante en el Japón del siglo XII, acudir al teatro pagado por un mecenas samurái, me podría parecer una cosa interesante. Todo lo que rodea al resto de su cultura me gustaría vivirlo. No sería alguien cercano a quien le confiaría mis secretos, pero sí me gustaría conocer a alguno y poder vivir ese Japón feudal del siglo XII que me llama bastante la atención. Y 2 preguntas para vosotros. ¿Os uniríais a ellos y estaríais dispuestos a pagar el precio de ser un bushi? Os leo.